Bien, amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y después de haber rememorado algunos episodios de 2005, especialmente los episodios navales, de la Faluca, etcétera. Bueno, aquello fue más que un episodio naval, fue una naumaquia, sí, en el sentido clásico de... Bueno, pues se podría haber convertido en una batalla en la bahía, en la ensenada del puerto del puerto pesquero. Estuvo en un momento, yo no recuerdo... Otra vez vamos a volver. Que en un momento aquello parecía más bien un homenaje al Titanic. Sí, ya te digo que por poco hay que llamar al Carpatia. Ya, por eso que digo que cuando las personas dicen, no, pues esto está bien o esto está mal, deberían recordar qué es lo que han hecho, qué es lo que han dicho para poder evaluar. Es decir, partiendo de la buena voluntad que tiene... Yo estoy convencido de algo. Todos los concejales, todos los que están en el ayuntamiento, de todos los partidos, no tienen otro interés que hacer la Almería mejor posible. Todos, de los 27, estoy convencido. Lo que pasa es que toda obra humana es perfectible, la mía la primera, y algunas medidas o iniciativas, pues el tiempo demuestra que no eran lo acertadas que parecían sobre el papel. Sí, claro, pero eran iniciativas. Pues claro, en la postre, pues bueno, claro. Yo creo que lo haría con toda la intención, la buena intención de tener una réplica de los navegantes que arribaban al puerto de Almería en el siglo IX y X. Sobre el papel, o ya digo sobre el papel, luego o sobre le falla la estabilidad metacéntrica y todo eso, pues claro. Claro, hombre, lo primero que hay que hacer para hacer un barco es hacer un barco. Si no hace un barco, pues no... Exacto. Es verdad, y por eso quería apuntarte antes, Antonio Felipe, al hilo de tu argumentario con respecto a la iniciativa nuestra del puerto, que las medidas estas sí, bueno, pueden resultar interesantes, pueden resultar llamativas a priori a corto plazo, pero que hay que intentar invertir la curva de despoblación del centro. Es decir, la gente se está yendo a la afuera, a la periferia de la ciudad, y lo que hay que convertir el centro no en un reclamo de paso, sino en un reclamo de estabilidad demográfica, es decir, para que la gente viva en el centro. Entonces, argumentabas tú que probablemente no sea viable nuestra opción. Es decir, la habilidad de un gestor tiene que ser eso. Es decir, primero tenemos que vender o aprovechar nuestros recursos y el mar o el puerto de Almería es uno de los recursos que tiene nuestra ciudad. Entonces tenemos que hacer compatible ese uso industrial que probablemente también sea necesario con uso vecinal o común, y seguro que hay espacio en el puerto, estudiándolo con detenimiento y haciendo un proyecto interesante para ubicar todo ese tipo de usos, tanto la frontera como el uso industrial, como el uso vecinal, de paseo y demás. Eso no quita que lógicamente requiere su tiempo, su esfuerzo, requiere la colaboración, como decía José, de todas las administraciones. Tenemos por medio el Gobierno Central, la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria, y tenemos que poner esto en otra parte. Pero lo que si hacemos a priori es criticar las pequeñas o pocas o escasas aportaciones que se están llevando a cabo, pero es que es verdad que estamos en una situación muy compleja, una situación muy delicada. Nosotros también aportamos como otra idea, la dinamización del centro pasa también por recuperar ciertos edificios que están en desuso, y eso es fundamental. Ahora hemos visto cómo se ha quedado desierto la subasta del edificio de correo. Pues probablemente habría que hacer un esfuerzo por parte del ayuntamiento para darle un uso a ese edificio y buscar alguna alternativa, y si hay que desembolsar algún dinero habrá que hacerlo, porque no es normal, o sea, es síntoma de inactividad y de falta de población en el centro de la ciudad, como el edificio de correo que está en pleno centro, está en esas condiciones. Hombre, perdón, más que un esfuerzo por parte del ayuntamiento, creo que el esfuerzo lo tendría que hacer el dueño del edificio, y si ve que el precio que ha puesto es tan desorbitado que no se ha presentado nadie, a lo mejor en un alarde de voy a intentar colaborar con esta ciudad, aunque no la gobierne mi partido, pues voy a intentar decirle a los señores de Correos, por favor, vamos a bajar un poco el precio, a ver si alguien entra, porque el que entre ahí tiene que tirar el edificio que está lleno de aluminosis, y a partir de ahí lo que haga. Y lo que haga encontrará rápidamente la serena oposición de alguien que diga: este edificio va a ser muy alto, es que esto, aunque esté dentro de los márgenes que permite la ley, esto rompe el entorno, no sé qué, porque Almería funciona así. ¿Queréis iniciativas para fijar población, como decía la portavoz del PSOE en el centro, como estamos hablando? Iniciativas para rehabilitar el centro. Históricamente, haber terminado la rehabilitación del cable inglés en su día.
hacer del Cable Inglés un mirador, un centro andaluz de fotografía, como decían, un restaurante, algo que no, vamos, que ha tenido que cambiar la situación para que por fin el Cable Inglés se ponga en valor. Hacer un centro andaluz de fotografía en el liceo o lo que sea y no tardar 15 años en rehabilitar un edificio magnífico del centro histórico de Almería. ¿En la estación? No tener al ayuntamiento en el centro de la Plaza Vieja hecho una cochambre y ruina durante una década por la inacción de la Junta de Andalucía que castiga a Almería porque no vota al PSOE. Esos son medidas para reactivar el centro y para llenarlo de vida. No empezar a poner todos los inconvenientes del mundo cuando se dice que se va a llevar un concierto a La Hoya entre San Cristóbal y la Alcazaba y empezar a decir, uy, pobres gacelas, que las cabras que se van a molestar con la música, como si las cabras de la reserva no se sepan la discografía de Camela al dedillo. Hombre, por favor. Bueno, es decir, poner inconvenientes políticos a la rehabilitación del centro y a la reactivación del centro trae estos problemas. Hablábamos antes del Corte Inglés. ¿Ustedes se imaginan cómo sería el centro de la ciudad si tuviera el ayuntamiento funcionando en la Plaza Vieja desde hace a lo mejor una década? Con una Plaza Vieja llena de vida, de actividades. No estoy hablando ahora ni de los árboles ni del pingurucho. Gente que vaya a la Plaza Vieja para un papeleo, para comer, para cenar. Gente llena de vida. Eso, la gente atrae a la gente. ¿Cómo sería el centro de la ciudad si tuviéramos un Corte Inglés funcionando? Sería una situación, yo creo que completamente diferente. Y esas dos actuaciones, esas dos precisamente, fueron en su día bloqueadas por el PSOE y ahora tenemos que el proyecto que por fin, con lo que ha costado tener un proyecto de rehabilitación de la Plaza Vieja, el PSOE lo lleva a los tribunales y los jueces, que son unos héroes de la justicia, dicen, aquí puede haber un follón, medidas cautelares. Que pase el tiempo. Si se presentó el proyecto de rehabilitación en 2001. Han pasado 19 años perdidos para la ciudad. Esos proyectos son los que llevan vida al centro. Claro, haces todo eso a nivel político y ahora sales los mismos a decir, es que el centro se muere. Vamos a ver, señora, el centro se muere porque ustedes están contribuyendo poderosamente a que no haya vida y actividad en el centro. Sí, hay que decir las cosas como son. El Partido Socialista ha sido colaborador necesario, pues naturalmente, para la destrucción comercial del centro, impidiendo en el mejor momento, porque era el mejor momento, la llegada del Corte Inglés a Almería, a La Salle, concretamente. Esto boicoteó sistemáticamente, lo bloqueó por intereses políticos y sectarios y perjudicaron a toda Almería. Claro, ahora ya no tiene sentido volver a reclamar la presencia del Corte Inglés en estas circunstancias. El Corte Inglés son como los de Es que las oportunidades se presentan. El tren pasa una vez. Sí. Y si no lo coges, pues... y nos hemos quedado sin Corte Inglés forever porque el PSOE lo bloqueó para ponérselo encima de la mesa al candidato de Gial Mejino, cambiándole el proyecto del Corte Inglés por sus votos para la alcaldía. Es que esto es así. Sí, fue un chantaje. Luego, las personas que hacen eso, a mi juicio, a lo mejor me equivoco, pero creo que están deslegitimadas moralmente para venir a decir ahora es que el centro está muy mal. Pero es que el centro está muy mal porque tú has hecho todo lo posible para que el centro esté fatal. Ese es el doble lenguaje del Partido Socialista en nuestra capital, que yo creo que toma a los ciudadanos por relativamente imbéciles o tontos. Es decir, yo cuando he visto hoy que ya se ha puesto el presidente o el portavoz del jurado del concurso de ideas del Paseo Marítimo, del Paseo de Almería, ha dado a conocer ya el resultado entre las 10 propuestas, una de ellas la que se llama Ciudad de Plaza, que me parece relativamente interesante. Es decir, estamos con la misma opción de antes, es decir, probablemente sea susceptible de mejora, probablemente pueda tener esta crítica, pero una de las opciones que plantea es que se unifica el centro, se peatonaliza pero yo me he echado mano a la cabeza, me he asustado cuando he visto que una de las opciones que plantea es retirar los ficus y cambiarlos por palmeras. O sea, ya estamos planteando la misma situación. Ya, no, pero es que esto es decir, no es un documento fijo, es decir, es que esto vaya a ser así, es decir, se trata de una orientación, ahora de reflexión que yo creo que José, es inaplazable. Que no es que esté justificando, precisamente todo lo contrario. Lo que te quiero decir es que ya estamos poniendo en bandeja la actuación del PSOE, ya estamos haciendo una utilización partidista de la justicia. Es decir, el PSOE utiliza la justicia a nivel nacional, la politización de la justicia para controlarla a través del nombramiento de los jueces y hace una judicialización de la política a nivel local para torpedear y paralizar las actuaciones. Es decir, que es lo que el otro día en ese debate con Rafa Martos me decía que bueno, un poco de dónde está la diferencia entre impugnar un acto administrativo e impugnar
una obra. Es que no es lo mismo. Es que una resolución, un acto administrativo, por supuesto que es susceptible de impugnación y de irte a los tribunales para ver su legalidad, pero una obra, una inversión, un proyecto, no es una decisión, digamos, sujeta a una... Está sujeta a una legalidad, pero al final, digamos, el fondo... El último es una decisión arbitraria, es decir, la reforma de la plaza a ti te puede gustar más o menos, pero es una decisión del equipo de gobierno que la saca adelante con la mayoría en el órgano legitimado, que es el Pleno, y lo que se hace es que se paraliza a través de, como tú indicabas antes, una medida cautelar que criticaba, entre comillas, medida cautelar, pero tengo que salir en defensa de los jueces que tienen que adoptarla. Si es que hombre, claro, eso, si no, nos conectaría directamente con el problema que tenemos con el Algarrobico en Almería. Claro, por eso digo que no son precisamente uno que salen a la heroica a decir, ustedes, claro, porque ningún juez va a decir, ustedes están paralizando esto porque quieren convertir el pingurucho y los ficos en un tema ideológico para poner palos en la rueda de un equipo de gobierno. Ningún juez va a decir eso. No, claro. Luego el juez, ¿qué es lo que dice? Medidas cautelares. Que el juez no tiene la culpa de que eso a lo mejor se prolongue a lo mejor 2 o 3 años más, pero estamos hablando de un proyecto vital y estratégico para el futuro de ese centro por el que tan preocupados parecen estar ahora los socialistas, y le meten 2 o 3 años más a una cosa que llevamos esperando, que se anunció en 2001, que llevamos ya prácticamente 20 años de retraso en este tema. Y claro, ¿cómo no va a estar vacío el centro si el ayuntamiento, que está toda la vida en el centro, está ahora distribuido en distintas sedes, en distintas ubicaciones? Nadie va a esa plaza. Hombre, yo siempre me acuerdo de la buena gente del Bahía de Palma, que es el bar donde tradicionalmente ha ido todo el ayuntamiento, y algunos que no eran del ayuntamiento, a tomar ponches pasadillos por la mañana. Pero eso era solamente el día del pendón. El día del pendón. Y los demás días se pendoneaba de otra manera. Exacto. Pero claro, que era el bar que estaba más próximo al ayuntamiento. 20 años el ayuntamiento cerrado. 20 años. La de vida que se ha perdido por eso, el lucro cesante, las oportunidades, el aburrimiento, el malestar de la gente, lo que se empobrece y lo que se entristece una ciudad que tiene su centro neurálgico, que el ayuntamiento, lo recuerdo muy a menudo, es verdad, que tuvo que taparlo con una lona para que no se viera la cochambre. Sí. Si me permite, una opinión personal mía, es que perdemos mucho tiempo y muchas energías en cosas, en nimiedades, en pequeñeces, sí, en cosas que tienen un escaso horizonte, y así no vamos a reactivar la vida comercial, ni social, ni económica de Almería. El problema de Almería es que no es de ahora, ni viene como consecuencia de la pandemia. El déficit, digamos, infraestructural que tiene Almería a nivel comercial e industrial viene de largo. El diseño de Almería es un auténtico desastre. Lo digo porque soy almeriense y puedo criticar a mi ciudad. Es un auténtico desastre. Almería tiene un déficit importante, por ejemplo, en polígonos industriales. Claro, hay gente que trabaja todo el día en polígonos industriales lejos de la ciudad, lejos del término municipal de Almería. Hay almacenes, hay distribuidoras, hay concesionarias, hay talleres, hay almacenes que no están en Almería y son de Almería, pero se han tenido que ir de Almería. ¿Dónde se iban a poner? ¿En el polígono La Celulosa? ¿En la carretera de Sierra La Milla? ¿Qué cutre diseño ha tenido Almería en ese aspecto, en el aspecto de los polígonos industriales? Y luego, cuando se hizo, por ejemplo, el polígono de La Celulosa, fue un pastiche donde convivía pues un almacén con una alhóndiga, una cafetería, un bloque de viviendas, otra alhóndiga, otro almacén, un taller. Bueno, esto, y además todo calles angostas, sin ninguna facilidad, y los almacenes, los pocos que hay en la ciudad, están pues a la entrada por Pescadería, que ya quedan menos, y en la carretera de Sierra La Milla. Claro, tenemos la Vega de acá, tenemos la Vega de allá, etcétera, y todo eso, pues hay terreno baldío ahí, que se podría haber utilizado para hacer magníficos polígonos industriales donde albergar, y esos son recursos para el municipio de Almería, que se están llevando a otros municipios, que hacen bien en llevárselos, evidentemente, si han tenido la caución y han tenido la vista de poner polígonos industriales en Viator, en Huércal, etcétera, o en Gádor, o donde sea, pues claro, pero es que Almería tiene posibilidades, ha tenido posibilidades, y esa gente que trabaja en almacenes, en concesionarios, en talleres, etcétera, tiene la facilidad después de ir a su casa y hacer las compras en el centro de Almería, en el comercio de Almería.
Lo que pasa es que si te pillan Huerca o en Viator, lo mismo va a un centro comercial que te pille de paso. Sí es que es un problema esencial. Esto lo vemos desde los años 60, lo que hemos vivido algunos años en Madrid, por ejemplo, cuando se tenía que ir a los centros comerciales fuera del casco urbano. Y te parecía aquello otro mundo, porque claro, eso en Almería ni por asomo. Pero claro, los que hemos visto eso, y ahora lo estamos viendo aquí, pero claro, estamos hablando de una urbe, estamos hablando de una mega ciudad, y no una ciudad pequeñita, reducida como es Almería, que podría barajarse muy bien. Y otro aspecto del que hemos hablado alguna vez, y que es una cuestión endémica, el escaso músculo social. Bueno, claro, por supuesto, esa es otra, pero permíteme que termine. ¿En qué otra ciudad de España la gente hubiera permitido o no se hubiera movilizado de una manera más efectiva ante el bochornoso servicio ferroviario que tiene Almería? El músculo social de Almería, por ejemplo, se va a Zara o Stradivarius o alguna otra, H&M me parece, del paseo. Oye, van a hacer ahí apartamentos turísticos, ¿no? Sí, bueno, pero se van y ponen el grito en el cielo y parece que es un notición. Lo mismo que cuando aparece un delfín muerto en la costa. Claro, es que mueren millones de peces todos los días. Escucha, o cuando un torero maduro y una joven deslumbrante sí, bueno, hacen un vídeo chorra. Sí, bueno. Pero me vengo a referir que las cosas que ocurren en Almería, por ese músculo social al que tú aludías, y también a ese sentimiento almeriense, aquí desapareció, por ejemplo, Marín Rosa y nadie puso el grito en el cielo, y era un establecimiento netamente almeriense, de marchamo almeriense y de tradición, etcétera, etcétera. O Gladys, ¿Y por qué? Hombre, porque tenían unas opciones que se les estaban acabando precisamente porque ya se estaba atisbando cuál era la querencia del público almeriense hacia el comercio, que eran las grandes superficies. Y en esa época no había surgido con la fuerza arrolladora e imparable el comercio online. Claro. Pero tú, Antonio Felipe, has aportado un dato que es significativo de toda tu reflexión. Y es que respecto a la planificación urbanística de Almería, consta del año 98. El PGO de Almería del año 98. Es decir, el último proyecto acerca del punto de vista urbanístico de la ciudad es del año 98. ¿Quién lo ha tenido secuestrado? El Partido Socialista. Claro, con unas previsiones que no se han cumplido, porque después llegó la época de la bonanza económica, del desarrollo urbanístico, y al final no se cumplieron las previsiones esas que había. No recuerdo mal, pero creo que debemos estar en torno a las 125 o 130 modificación puntual del PGO. O sea, eso para una ciudad, eso es terrible. Eso es un atraso. El ayuntamiento ha ido a la Junta de Andalucía cuando lo gobernaba el PSOE, yo creo que incluso físicamente de rodillas. ¿Qué queréis que pongamos? ¿Qué queréis que hagamos? ¿Cómo lo queréis? Para aprobarlo, porque tenemos la ciudad paralizada. Oye, siempre había un problema. Siempre había una cuestión que no, es que resulta, es que esta modificación, es que hemos cambiado la ley. Claro, es que no te daba tiempo, porque cuando hacían la reforma respecto a esa ley, dicen no, pero es que ya la ley ha cambiado. Esto era como el que se quiere comprar un ordenador de última generación, que si te lo quieres comprar bueno, bonito, barato, rápido y con gran capacidad, te espera a la siguiente versión, porque no, en 2 meses va a salir una, ¿sabes? Y te espera, y nunca va a tener ordenador. Así hemos estado con el PGO. Es que tenía el PGO. No sé cuántos millones se gastaron en una reactivación y modernización y actualización del PGO. Un expediente costoso. Enseguida te colocan otra reforma de la ley, otra novedosa ley que tienes que aplicarla y te tienes que llevar el PGO otra vez a Corrales y empezar a redactarlo y a reacondicionar el PGO con la nueva ley que ha aprobado la Junta de Andalucía. Y mientras tanto, la ciudad intentando crecer y viendo que no puede crecer porque no tiene suelo industrial, por ejemplo. Claro. Que no puedes actuar, por ejemplo, actuar en Castel del Rey porque en el PGO no viene reconocido y no puedes saltarte la ley. El ayuntamiento no puede saltarse la ley. A golpe de modificaciones puntuales, y así estamos. Claro. 125 y siempre el PSOE de la Junta de Andalucía o la Junta del PSOE de Andalucía poniendo inconveniente. Y si levantaba la voz y decía, hombre, que ya está bien, salía alguien del PSOE de Almería a decir, ya está bien de confrontar, ya está confrontando de nuevo otra vez. Y así nos hemos tirado, pero vamos, 2 décadas en Almería. Y luego, dice que el centro se muere. Ustedes son muy responsables de que el centro no tenga mejor vida en este momento. Y esto hay que decirlo así, le duela a quien le duela.
han prohibido, han impuesto todos los inconvenientes que han podido. Vamos, han llegado a movilizar asociaciones de vecinos para que se opongan a la llegada del Corte Inglés diciendo que iba a crear un problema de tráfico. Esto no me lo invento, que esto es real. Sí. Que no, hombre, es que va a venir el Corte Inglés y se va a crear un problema de tráfico. Pero bueno, Melón, ¿tú no ves que los Corte Inglés todos llevan 2 y hasta 3 plantas de aparcamiento? ¿Dónde está el problema del es que se va a crear una despoblación escolar? Decían, despoblación escolar. Sí. Todos los problemas del mundo, todos los problemas posibles. ¿Por qué? Porque no había un alcalde del PSOE. En Jerez de la Frontera, lo hemos contado 1000 veces, en Jerez de la Frontera estaban igual con el IKEA. Todo el mundo esperaba allí el IKEA. Todos los jerezanos querían tener la casa como si vivieran en Copenhague. Pero bueno, que no, que llegue. Cambió el ayuntamiento, hicieron una moción de censura o algo y llegó una alcaldesa del PSOE. A los 20 días... estaba allí nuestro amigo Gaspar Zarría a anunciar que se desbloqueaba el tema y que llegaba IKEA a Jerez de la Frontera. Así han funcionado durante años en Andalucía. Y el problema de Almería es que ha dicho, mire ustedes, que no queremos alcaldes socialistas. Y ese es todo el problema. Y dice, pues sus vaya a enterar. Sus vaya a enterar, bonitos míos. Y ahí está. Todos los problemas que han podido poner Almería. El acoso, la verdadera oposición al Ayuntamiento de Almería durante muchos años no ha sido el grupo municipal del PSOE. Han sido las diferentes delegaciones de la Junta de Andalucía. El que lo ha conocido lo sabe. Sí, pero los ha esgrimido el PSOE como arma contra el Ayuntamiento de Almería. Incluso hasta arguyendo mentiras, como por ejemplo la Comisión de Comercio Interior de la Junta de Andalucía, que decía que en Roquetas no se podía poner un centro comercial, pero en Beca en Gran Plaza, porque no había capacidad, no había masa crítica suficiente para absorber esa oferta. Sin embargo, tenían guardado lo de Vícar, claro, que era un ayuntamiento del PSOE. Y querían meter al alcalde de Roquetas en la cárcel, porque, claro... Pues mira, pues 2 pájaros de un tiro. Exactamente. Bueno, sí. Pero es que además, en nuestro país, en este sistema, somos una poca sociedad avanzada donde los políticos no tienen responsabilidad de sus actos. Es decir, solamente se llevan responsabilidades penales. Tienes que incurrir en una flagrante delito para que bueno, actúen contra ti. Responsabilidades civiles, ninguna. Es decir, tú puedes coger un ayuntamiento saneado económicamente, arruinarlo y te va a... Y no pasa absolutamente nada. Y el ejemplo más palpable tenemos ahora con el tema de Algarrobico. Lamentable. ¿Quién va a pagar la demolición del Algarrobico? Al final, del bolsillo de los ciudadanos de la Junta de Andalucía. Pero aquí todo el mundo se va a ir de rosita. Ahí hay una obra de casi 500 habitaciones, de 20 tantas plantas, que eso no es un cortijo a la salida de Almócita que lo pueda hacer en 4 días. Eso se hizo con licencia. Hombre, ¿quién va a responder de eso? Naturalmente que se hizo con licencia. Pero es que aparte, lo más grave de todo esto es que el sentido de la sentencia no va a tener práctica ninguna, porque ese terreno es recuperable. Pero nadie se da cuenta que eso es recuperable. ¿Por qué no aprovechamos ya esa obra que está allá? Vamos a dejar a un lado el debate de la legalidad o ilegalidad. Porque a la vista de la multitud de sentencias que había, que creo que había en torno a 10, de hecho el TSJ se manifestó a favor de la constructora Azata, parece ser que no está del todo claro la ilegalidad de la obra. O hay un cambio normativo que fue lo que provocó esa sentencia. Pero con independencia de eso, hay una alternativa. ¿Quién gana con todo eso? Antonio, yo lo decía ayer. Más vale, en vez de anunciar, como anunció Juanma Moreno, que parecía una espléndida noticia, me parece una pésima noticia. Es decir, es que el año que viene vamos a tener una partida presupuestaria para demoler el hotel del Algarrobico y devolver a su estado original, cosa imposible, la playa del Algarrobico. Bien, de acuerdo. Me parece una pésima noticia. Ambiental. ¿Por qué esos recursos y ese trabajo y ese esfuerzo no lo dirige hacia recuperar la posibilidad de dar viabilidad, claro, a esa edificación? Darle viabilidad. Vamos a ver, ¿no quieres que sea hotel? Vamos a hacerlo de uso público, vamos a hacerlo de utilidad pública. Vamos a hacer, por ejemplo, una residencia de ancianos y una parte medicalizada. Un hospitalito, claro, y una gran residencia de ancianos, con su hospital incluido, inserto. Eso podría ser una solución de interés social y de interés público. Y generas puestos de trabajo a la zona, que está muy necesitada. ¿Que no se puede hacer el hotel? Bueno, pues es una pena, porque tener un hotel con la mejor campaña de publicidad a nivel mundial, bueno, pues sería tener prácticamente las reservas, yo qué sé, ocupadas durante decenios. Pero ya te digo, si no puede ser eso, vamos a buscar otra opción. Es una pena, y más en los momentos que corren, que no podemos permitirnos el lujo de decir, vamos a tirar algo que puede ser productivo, que puede dar trabajo
para un sector de riqueza como es el turismo. Segunda fuente de riqueza de la provincia de Almería, turismo. No puede ser turismo. Vamos a darle entonces un valor social y de interés público, de servicio público. Bueno, pues hagamos una gran residencia de la tercera edad y insertemos ahí también un hospital y hagamos una residencia con su hospital adosado dentro de las mismas instalaciones, que puede ser una auténtica maravilla. Totalmente salubre, ¿sabes? Con la orilla del mar, unas vistas estupendas para que gocen allí las personas que ya viven su jubilación. Bueno, pues, hace unos meses yo recuerdo que traíamos a esta tertulia unas bonitas imágenes del parador, quiero recordar que era de Musía, sí, que es un magnífico parador que está metido en el agua, en un enclave muy similar al del Algarrobico. Ahí se ha hecho un parador. No, pero ese está dentro del agua. Ahí se ocupa el agua. Se ha hecho tiene como unos palafitos o algo. Un parador nacional extraordinario que seguramente en estos momentos esté reportando beneficio y empleo a esa comarca. Del mismo modo que... Lo mismo que el Hotel Vela que hay en la Barceloneta, en la playa. Del mismo modo dentro del agua. Que me pregunto cómo estaría el centro de Almería si tuviéramos un Corte Inglés funcionando en La Salle desde el año 2008, por ejemplo. ¿Cómo estaría Carboneras y la zona de influencia de Carboneras si el Hotel del Algarrobico hubiera estado... Este verano no, porque en fin, todo ha estado mal, pero si hubiera llevado ya 6 o 7 veranos funcionando a pleno rendimiento. No habría gente empleada, no tendrían los proveedores de la zona un trabajo diario. El problema es cuando el secuestro al que tiene sometida la política actual, ese falso progresismo de bandera, pues entonces el ecologismo del gesto y la pancarta, pues entonces, pues no, que se cierre, que se cierre. Yo cuando me enteré que la Junta de Andalucía anunciaba otra vez, porque esto también lo anunció Susana Díaz, que el Algarrobico se iba a demoler, y que eso además era una gran noticia, decía Susana Díaz, porque iba a generar muchos puestos de trabajo. Sí, claro. Hombre, supongo que si lo derriban con un pico, un montón de puestos de trabajo. Pero si esos recursos se destinaran a reabrir el hotel, a recuperar lo que se ha perdido en la intemperie durante todo este tiempo, creo que sería una magnífica noticia para la zona. Y creo que en Carboneras están de acuerdo con esta idea. Es que a Carboneras se le ha castigado, José, doblemente. Primero, por esta cosa que además no tenía, ni el ayuntamiento siquiera tenía arte ni parte, porque fue la Junta del PSOE la que cometió la ilegalidad de cambiar la planimetría, de hacer, en definitiva, una ilegalidad. Que esto no es problema del promotor, ni es problema del constructor, ni es problema del Ayuntamiento de Carboneras. Es problema de la Junta de Andalucía, cuando el PSOE hizo una ilegalidad con la planimetría. Y entonces, claro, reconvirtió, a sabiendas de que en aquella zona no se podía construir porque estaba protegida, dieron la licencia. No sé por qué motivos. Pero es que Carboneras tiene un problema. Carboneras ha sido castigado, por así decir, con una zona industrial, que es la zona de poniente del pueblo, está totalmente plagada de instalaciones industriales. Y además, no son pequeñas. Una de las centrales térmicas más importantes de la cuenca mediterránea, y también pues en la yesera o la cementera y no sé qué otras cosas más hay por allí. Bueno, pues todo eso, toda esa zona está desequilibrada. Yo siempre pongo el ejemplo de la balanza. Esa población está desequilibrada, necesita establecer un equilibrio. Y ese equilibrio se establecería con otro recurso, que no es solamente el industrial bestia, sino algo tan refinado como es un hotel singular. Sí, pero y estamos hablando de turismo. Pero ahora el recurso en este caso sería potencial el turismo. Van a cerrar la térmica en Carboneras, claro, bueno, que también fue una cosa que celebraba en su visita. Por eso te digo Susana, que doblemente castigada. Que es una gran noticia, porque esto va a generar también un gran nicho de empleo. La central térmica, luego la desaladora de Carboneras, que también se servía de la central térmica porque estaban fuertemente imbricadas, en fin, tecnológicamente, pero en fin. Entonces, por eso digo que doblemente ha sido castigada la población de Carboneras. Hombre, tratemos por lo menos, busquemos alguna posibilidad para reanudar, para reencontrar alguna solución a ese hotel, darle si es que está casi hecho, si es que le falta nada y menos. Pero si es que además, Antonio Felipe, desde el punto de vista jurídico, hay una premisa que debe inspirar toda la sentencia, que es que aquellas decisiones judiciales que sean de imposible o difícil cumplimiento,
No tiene sentido. Es decir, si es que lo que insta el juzgado, que es la restauración ambiental de la zona, es imposible. No puede ser. Es imposible. Bueno, porque le demos entonces viabilidad como utilidad pública. Claro. Claro. Ya está. Que le demos esa preeminencia. Y entonces vamos a hacer que el hotel sea un geriátrico medicalizado, con un hospitalito y tal, y unos servicios médicos adosados. ¿Y cómo se va a demoler eso? Es decir, no, hombre, ¿qué impacto? A mí me lo dijo el director. Van el a utilizar técnico de la obra me dijo la que dinamita. No, decía que era mejor desde un destructor lanzando unos cuantos misiles. Prácticas de tiro. Bien, pues es un servicio a la Armada muy interesante. Pero además lo que iniciábamos el debate es decir, aquí todo el mundo se va a rosita. Aquí no es responsable ni el ayuntamiento, ni la Junta. La Junta sí tiene responsabilidad. Pero bueno, según la sentencia judicial, aquí nadie va a pagar al final los ciudadanos. Pues querían 93 millones de euros por daño y perjuicio y lucro cesante y no sé qué más. Pues claro. Pues cuando alguien pagara este tipo de actuaciones, algún político... Se lo pensaría. Claro. Si alguien tuviera que decir, pues esto lo respondes con tu patrimonio, amigo. Exactamente. Entonces, ¿quién ha firmado aquí? ¿Tú? Pues tu patrimonio. Entonces ya se lo pensarían a la hora de, es que me ha llamado la ministra y ha dicho que esto está feísimo. Ah, sí, bueno, ¿y qué quieres que le haga? Pues la ministra ha dicho que esto hay que acabar con él como sea. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Pues cambia la ley, a algo. Bueno, que se nos va el tiempo y no hablamos de lo que íbamos a hablar. de mi libro, como decía. Bueno, en fin. Estamos a mitad de partido. Estamos en el descanso. Y mañana se celebrará la segunda parte de la moción de censura que ha presentado Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Bien. Primeras opiniones o primera sensación que tenéis después de haber visto, si lo habéis visto u oído, porque también la radio, lógicamente, hace un gran servicio, o por las redes. Seré muy breve. Bien. Es una moción de censura plenamente justificada, pero altamente inconveniente. Y me explico muy rápidamente. Una moción de censura de este gobierno es lo menos que se le puede hacer a este gobierno. A este gobierno se le puede plantear una moción de censura. Algunos pensamos que lo que merece este gobierno es una pareja de la Guardia Civil a la salida del Consejo de Ministros y a medida que vayan saliendo, pum, 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 para adentro, para adentro, para adentro. Porque algunos es incomprensible que haya ministros como el de Sanidad o su querido, iba a decir compinche, su compañero Simón, que estén en libertad. O sea, el tío que dice no es necesario usar mascarillas porque sabe que no hay mascarillas. O el tío que dice, no, aquí el tema de la pandemia bueno, en España yo no sé si con la Guardia Civil, pero por lo menos investigados sí podrían estar, lo mismo que los ministros en Francia. Hombre, y a la cabeza el aplaudido presidente. Claro. El aplaudido presidente que, teniendo los datos que tenía en su poder, permitió que el fin de semana del 8 de marzo la vida siguiera con total normalidad en España. Mítines llenos, estadios llenos, iglesias llenas y, sobre todo, las calles llenas para hacer la foto de la manifestación. Y esa misma noche sacar al ministro, que insisto que debería estar encarcelado, a decir, vaya, me parece que estamos descubriendo que esto es serio y esto es muy peligroso, pero ya tenían la foto. A esa gente, una moción de censura es, insisto, lo mínimo que se le puede hacer. Ahora bien, esta moción de censura, que no sale matemáticamente con los votos, pues es un, como dicen ahora los modernos, un win-win, un gano-gano para el gobierno, porque le permite hacer una pausa, un Kit-Kat en el tema de la penosa y culposa gestión que están haciendo de la pandemia y reagruparse en torno a sus mantras favoritos, la lucha contra el fascismo, los herederos de Franco, ustedes mataron a García Lorca, o sea, todas estas gilipolleces. Bueno, pues se reúnen en torno a esas cosas y luego permite que Pedro Sánchez salga como el ejemplo del freno español a la extrema derecha, al fascismo, tal y cual, a todos los males habidos y por haber, y se refuerza como presidente. Y no solo eso, sino que además tiene la bola extra de ver que las fuerzas de la oposición que ejercen la resistencia contra este gobierno claramente autoritario, pues se encuentran enfrentadas y divididas en un roce por ver quién obtiene más puntos en el CIS o más editoriales a favor en la prensa. Me parece, por eso, plenamente justificada, altamente inconveniente. Antonio Jesús. Bueno, desde el punto de vista de argumentos, yo creo que nadie pone en duda de que procede una moción de censura. Es decir, estamos ante un gobierno que es auténtico fraude. Es un fraude porque es un gobierno que ya tiene a su principal aliado, como ellos argumentaron, para derrocar a Rajoy, con imputado por financiación ilegal. Es un fraude porque utiliza los poderes del Estado, los ataca
a todas las instituciones, el primero a la monarquía y en segundo lugar utiliza el poder del Estado a su antojo. Hemos tenido ejemplos como utiliza el Congreso para votar en contra de comisiones de investigación cuando van contra sus propios intereses, como es la de investigar a Podemos por financiación ilegal, y luego se congratulan de aprobar comisiones de investigación en el caso Kitchen por financiación ilegal del PP. Es un fraude porque quiere utilizar o quiere hacer un uso partidista del Consejo General del Poder Judicial, nombrando a los jueces a su medida, a su antojo, para juzgar al vicepresidente imputado por 3 delitos. O sea, yo creo que no existe más argumentos, y si ya nos vamos a los efectos provocados de la gestión de la pandemia, somos el país del mundo donde más va a caer el Producto Interior Bruto. Tenemos unos efectos económicos desastrosos desde el punto de vista de ERTE, de paro, de desempleo. Ha sido el país del mundo donde más muertes ha habido desde el punto de vista sanitario y fuerza de cuerpo de seguridad de Estado, el país del mundo con más muertos por millón de habitantes. O sea, yo creo que se hace necesaria una moción de censura. Lo lamentable es la vuelta o la lectura inversa que se le va a hacer a esta moción, que, como bien indicaba José, pues va a servir para dividir al bloque constitucionalista o al bloque de fuerza de centro-derecha, que no entiendo por qué. Es decir, probablemente haya habido un error al inicio del planteamiento de la moción, y es que se tenían que haber puesto de acuerdo para plantear esta moción de censura a todos esos partidos porque se hacía necesaria. Si la iniciativa la tomó Vox, como parece ser que es el caso, pues creo que es un error por parte del Partido Popular ponerse en contra de esta moción, y bueno, que sean los ciudadanos quien valore la decisión de cada uno de los partidos. Está claro. Bueno, parece claro que mientras ese bloque constitucionalista al que hacía referencia, al que se siente cómodo, reconocido y protegido y amparado por el marco constitucional de 1978, que cree en el modelo de monarquía parlamentaria español, que se siente representado por la bandera, por los símbolos, en definitiva, esa que yo creo que hay una importantísima parte de la sociedad española que está en esa sintonía, mientras que no haya una confluencia real de todas esas fuerzas por parte del Partido Popular, por parte de Vox, si queda alguien con sentido común en Ciudadanos también, pues mientras que no se produzca esa convergencia, vamos a tener a esta banda de desgarramantas en el gobierno durante mucho tiempo. Es decir, los tiempos de las mayorías monocolores de 10 millones de votos han pasado a la historia, y ni Vox, ni el Partido Popular, ni mucho menos Ciudadanos van a conseguir esos 10 millones de votos. Por lo tanto, habrá que buscar, además las cifras son tozudas. Si en su momento esa confluencia de intereses políticos y constitucionalistas se hubiera producido, pues el señor aplaudido de la Moncloa no estaría ahora recibiendo las loas de su gente en el Congreso de los Diputados, que se le están pasando teta porque están en su momento favorito. Es decir, nosotros frente al fascismo, aquí estamos, nosotros, los Mendas, y eso le pone así de gorda, tremendo. Entonces, bueno, pues estaríamos evitando todo eso, y probablemente no estaríamos asistiendo a la enorme y peligrosísima deriva por la que está conduciendo este gobierno al país, con independencia de que una pandemia de este calibre maltrata y condiciona a cualquier gobierno. Pero no sé yo si se puede hacer peor que lo ha hecho esta gente. Me cuesta trabajo pensar que se pueda hacer peor. Por lo tanto, insisto, a este gobierno la moción de censura es lo mínimo. Es lo mínimo. Y ya no sé cuál es el máximo. No sé si el agarejo está incluido dentro del capítulo. Lo estaba esperando. Sí, el agarejo es que es muy conveniente. Sí. Pero que en este momento, pues no, porque a partir de mañana pues ya veréis. Vox sube, el PP baja, pone una situación muy incómoda a Pablo Casado, porque si dice que sí, Pablo Casado entrega la oposición, la representación de la oposición a Santiago Abascal. Si dice que no, Pablo Casado se alinea con los terroristas y con los separatistas, no sé qué. Y si se abstiene, la derechita cobarde, no sé qué. Es decir, hagas lo que hagas, te estrellas. O sea, lo que sí es verdad, José, y es un criterio que hay que tener en cuenta, es que hay que abogar por la responsabilidad en la clase política. Es decir, ahora mismo el peor de los adjetivos que puede tener esta situación, este escenario, es la incertidumbre. Y con todo este tipo de actuaciones estamos alimentando esa incertidumbre. Incertidumbre para la autoridad europea, incertidumbre para los mercados financieros, que probablemente mañana se desplomarán las bolsas, casi con toda seguridad, si no lo han hecho ya hoy, porque esto
para nada beneficia a la ya compleja y grave situación que tenemos. En absoluto. Ya digo que este gobierno pero luego se también, merece eso y más. También están las formas, ¿no? Porque el contenido, ¿qué quieres que te diga? Yo esta mañana lo veía a primera hora, la intervención de Garriga, ¿puede ser Javier Garriga? Ignacio Garriga. Bueno, pues me ha sorprendido. Digo, hombre, pues como telonero no está mal. Si este es el telonero, ya veremos después cuando llegue Pink Floyd. Bueno, pues el caso es que después ha llegado Abascal y yo no sé quién le ha conducido, quién le ha ilustrado, quién le ha sugerido cuál sería el sistema del discurso. Hombre, yo creo que todo lo que tú has dicho anteriormente, Antonio Jesús, bueno, que está justificada una moción de censura, está justificada, por supuesto que sí, por lo que ya sabemos. Por lo que ya sabemos y por lo que ya venimos cabreados de casa. No hace falta que Abascal nos vuelva a cabrear, diciendo lo malos que son, los felones, los falsos, los mentirosos que es este gobierno y ese presidente y el vicepresidente segundo, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos. Son falsos, son mentirosos, son felones. Por supuesto que sí. Pero no hace falta que lo recuerde. Yo ya vengo cabreado de casa. Hay que venir cabreado de casa con este gobierno. Entonces, lo que yo espero, y lejos de nombrar, como ha hecho esta tarde, las casi 1000 víctimas de ETA, de la banda criminal ETA, los ha mencionado uno por uno. Puede ser efectista, pero no sé hasta qué punto. Pero es cansado. Sí, bueno, pero en fin. Es de un efecto... que todos los bien nacidos, evidentemente, pues claro, estamos de acuerdo. Pero fíjate, si eso en 2 segundos lo resume de todas las víctimas de ETA. Sí, pero bueno, lo han todas nombrado, las que ayudaron a matar los que le están sosteniendo ahora en el no sé cuánto tiempo. Claro. Probablemente Santiago Abascal es una persona que está marcada probablemente no está marcado por el terrorismo, la persecución terrorista a lo largo de toda su vida. Hombre, claro. Entonces, de ahí que probablemente haya hecho una de Vitoria, ¿no? especial. Sí, ya está perseguido toda su vida, sus padres, su familia. Ninguno de nosotros ha tenido, afortunadamente, que mirar los bajos de su coche por las mañanas. Pero quiero decir, que ya los españoles ya venimos cabreados de casa con este gobierno. Eso está claro. Luego nos desahogamos con los amigos, con la familia. Seguramente nos estará viendo alguien que piense pues que el actual gobierno, el presidente y el vicepresidente, pues lo están haciendo cojonudamente bien. Mira, y que han gestionado la pandemia de una manera brillante. José, no nos engañemos. Hay gente, yo hablo con gente del Partido Socialista Obrero Español, sí lo puedo decir con esas siglas, hablo con gente del Partido Socialista Obrero Español de verdad, y están aterrados, o aterrorizados, mejor dicho. ¿Por qué? Porque están viendo que efectivamente esto no es el PSOE. Hombre, claro. Dice, llevaba razón cuando decías en un principio en un artículo que esto es socialismo de autor. Y cuidado porque es SA, no las SA. Probablemente eso, por eso comentaba yo antes la falta de consenso del bloque constitucionalista, que el mejor de los escenarios probablemente hubiera sido un adelanto electoral. Porque aquí se adelantan elecciones por casos de corrupción, por cosas más sencillas de todo esto. Entonces, un gobierno fuerte, estable y un Congreso hubiera sido lo suyo. Si hubiese dentro de 3 años una convocatoria electoral normal, tranquila, pacífica y sin ningún tipo de problema, me doy por contento. Dentro de 3 años. Imagínate, ¿por qué te lo digo? Porque cuáles son las pretensiones precisamente de los populistas bolivarianos socialcomunistas. Agotar hasta el último día. Pero es que sacar a pasear en un discurso a la CCCP, a la Unión Soviética, al régimen de la República Popular China, sacar a pasear a Adolfo Hitler, luego también incendiar un poco con el tema de la Comunidad Europea y las comunidades autónomas. Todo eso me parece que sobra del discurso. Yo creo que cuando hay un candidato alternativo al actual presidente del gobierno, porque eso es una moción de censura, tú censuras al gobierno, consigues el apoyo suficiente y entonces ya eres tú el nuevo presidente del gobierno. Entonces, si tú te presentas como alternativa, como presidente del gobierno, has de llevar un programa. Un programa que en definitiva lo que abra es la esperanza de la audiencia, del público. ¿Qué es lo que necesita ahora mismo la población? Claro, que le vuelva a repetir que el gobierno es falso, mentiroso, felón, etcétera. No, ya lo sabemos. Tú no puedes encabezar un proyecto ganador en política en este momento. En general siempre es así, pero ahora, de una manera muy especial, tú no puedes ganar
si solo vas a contar con la gente de tu escudería. No, claro, no tienes que decirle, vamos, a la gente que lo está pasando. Pero imagino que en el debate de esta tarde donde se está poniendo de manifiesto eso, es decir, el programa con el que digamos, se presenta esta moción, la alternativa que plantea. Eso es lo que hace falta. Presentar alternativas, claro. Pero no que nos suman en la melancolía, porque claro, tú te refugias en la melancolía cuando empiezas a escuchar lo que tú ya sabes. Son mentirosos, manipuladores, falsos, tal, no sé qué, ya lo sabemos. Pero eso produce mucha melancolía ya en el ciudadano que dice, bueno, ¿y qué hay de mi sueldo? ¿Y qué hay de mi ERTE? ¿Y qué hay de mi posible ERE? ¿Y qué hay de mi familia? ¿Y de mi negocio? ¿Y qué hay de mi negocio? Claro. ¿Y qué hay de... ¿Y cómo voy a servir comida? Y si hay nuevas situaciones de emergencia o de lo que sea, ¿cómo voy a salir de esta? Y los bancos, y los créditos, y las ayudas, y las subvenciones, y las pensiones. ¿Qué garantía tengo yo de aquí a medio año de que esto no me va a afectar con este gobierno? Entonces quiero esa alternativa. Quiero una alternativa que sobre todo sea esperanzadora y realista. Y entonces con unas medidas que sean para la gente normal, para la gente de a pie, para los trabajadores, para la gente que madruga, como dice también, no sé, me parece que es un eslogan de Vox, ¿no? Sí. Los españoles que madrugan o la gente que madruga o algo así. Bueno, pues para toda esa gente que madruga y que trabaja, evidentemente el discurso tiene que ser otro. Ha de ser de propuestas totalmente radicales a las que tenemos. Radicalmente distintas, quiero decir. Radicalmente distintas. Y no enfangarnos otra vez en la situación de que si son, que han hecho, que no sé, si ya lo sabemos. Fíjate que yo a título personal te tengo que reconocer que las críticas que había en la Unión Europea no las comparto. Es decir, ahora mismo nuestra salvación pasa por la institución europea. Claro que sí. Por la institución europea. Hombre, claro. Si no fuera por Europa... No muerdas la mano que te va a dar de comer. Son los primeros que ya le han dado dos tiradas de oreja. Le han dado dos tiradas de oreja con respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial. O sea, para mí que pertenezca a un partido no quiere decir que estés de acuerdo en todo. Bueno, somos nuevos en política y habrá que reconocer nuestros errores. Y si con la moción de hoy probablemente llevamos la razón en el fondo, pero no hemos equivocado en las formas, pues habrá que reconocerlo. En política es como la vida misma. Insisto que estamos en la mitad del partido, estamos en el descanso. Claro. Falta la segunda parte y en la segunda parte pues puede haber cambios, puede haber una rotación, puede haber... Pues fíjate lo que puede haber de todo. No, por lo menos tendremos que escuchar la alternativa. Pero puede haber también otra parte, que es la del Partido Popular. La del Partido Popular, que ahora tiene una situación, digamos, que para donde tire se estrella, posiblemente. Eso es lo que van diciendo. Para donde tiren se estrellan. Si se abstienen, malo. Sí, si votan que no, por eso peor. Yo creo que y si votan que sí, para que te cuento. Si yo tuviera que... Pero hay una cosa que iba a decir del Partido Popular. Hoy he escuchado a Pedro Sánchez exhortaba al Partido Popular a que votara no. El que se abstuvo cuando... Sí. El mismo que se abstuvo. Votara no. Yo, todo lo que venga de Pedro Sánchez, me lo debería de tomar a la inversa. Sí. Al contrario. O sea, si yo creo que el Partido Popular, si conoce bien a Pedro Sánchez, debería mañana de abstenerse. Por una razón muy sencilla, porque Pedro Sánchez le ha recomendado que vote que no. Si Pedro Sánchez te recomienda que votes que no, automáticamente haz lo contrario. Ya no digo que votes que sí, pero por lo menos así. Sí, de Pedro Sánchez nada, es decir... No, porque es que de Pedro Sánchez todo va envenenado. Probablemente la abstención no sea el mejor de los criterios para un partido que tiende a gobernar este país. O sea, yo me pongo en el lugar del Partido Popular, es verdad que tiene una papeleta difícil, pero yo no tengo la mínima duda de que lo más coherente, lo más responsable es que apoye esta moción. Pero es que además, desde el punto de vista, puesto que los números no salen. Ya, pero eso favorecería el discurso de que Pablo Casado cede el protagonismo de la oposición a Santiago Abascal. Por eso te decía antes que está muy bien justificada la moción, pero que es altamente inconveniente en este momento procesal. Hagas lo que hagas, te vas a estrellar. Si yo tuviera que aconsejar a Pablo Casado qué hacer mañana, tienen media hora para hablar o tienen 20... No lo sé, se han tirado hora y media en decir pues cosas... Está mal, porque un discurso está estudiado. Un discurso tiene que durar 22 minutos, La segunda intervención 24... de Abascal, que iba sin papeles, no ha durado tanto. Mira, yo dedicaría en el discurso... Si yo fuera el líder de la oposición, del PP, yo haría mañana un discurso de Estado. Lejos de entrar ahora en si sí o si no, abstención. Un discurso de Estado en el que la primera parte fuera pues el recital de obviedades de ustedes son un gobierno
lamentable y penoso. Y a partir de ahí lanzar una serie de alternativas, porque miren, nosotros proponemos hacer esto para España, pim, 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 claro, pim. Ese es el tema. Y la parte final, pues yo diría, señor Abascal, le invito a que se sume a esto para sacar a esta gente que son tan penosos del gobierno de España. Ya. Eso es lo que haría yo si estuviera asesorando a Pablo Casado. No, pero si es, yo es que tengo esa tendencia, ¿qué le vamos a hacer? Pero mi tendencia es que no quiero escuchar lo que ya sé, quiero escuchar cosas nuevas. Sí, quiero que me hagan una propuesta. Y lo digo también, y lo vengo diciendo permanentemente, cuando hay por parte de la oposición municipal, ayer, hoy, lo vuelvo a repetir, que está muy bien criticar la caja de luz de la Plaza La Leche y las iniciativas que hace el equipo de gobierno, que está muy bien. Pero ¿tiene usted alguna propuesta alternativa? No solo está bien, sino que están en su papel. Es decir, la oposición se opone. Ahora bien, si tú te opones, la caja de luz es una ocurrencia y la gente no va a comprar. Efectivamente, nadie va a comprar. He visto una caja de luz, voy a comprarme un jersey. Sí, eso no se ha dado un caso. Pero si tienes la caja de luz... En todo caso, si he visto la luz... He visto la luz. He descubierto que Pedro Sánchez me engañó cuando iba a votar. Eso es una manera de ver la luz. Pero no puedes limitarte, por eso te digo, a no ser que seas limitado, de natural. Yo creo que esto viene derivado de esa cierta línea roja que se le pone a Vox, que no pueden pasar algunos partidos. Es decir, la papeleta difícil de Pablo Casado viene por el poco aprecio, la poca, digamos, valoración que ha tenido con respecto a esta moción. Si él lo hubiera cogido con tiempo y se hubiera sentado con Abascal, hubiera dicho, mire, no procede que presente usted la moción. La moción la tengo que presentar todo el bloque constitucionalista, todas las fuerzas con sentido de Estado de esta Cámara, y el candidato alternativo debería ser yo porque soy el partido más votado. Pero claro, si no han hecho eso, ahora claro, tienen la papeleta. Pero no lo hace porque cuenta y dice, uy, me falta este, me falta el otro. Pero ahora tendrán que retratarse. Claro. Entonces... Claro, es lógico, porque si aritméticamente no sumas y no tienes los apoyos suficientes, pues si hay que ir se va, pero ir para nada, mejor no ir. Claro, desde luego. Ese es el tema, pero si hay que ir se va, y es lo que ha hecho Vox. Si hay que ir se va. Ahora, que ha ido para nada, ya veremos. Ya veremos, porque todavía falta la segunda parte del partido. Ya veremos si hay algunas medidas. Tú hoy, por ejemplo, nos decías que tu grupo municipal tiene unas medidas y me parecen muy interesantes ideas para aportar, para establecer una disrupción con el puerto y la ciudad. Lo lleváis claro, la lleváis clara. Ya te lo digo por los motivos que ya te expliqué anteriormente. Pero, oye, hay que hacer ese esfuerzo y hay que tener buena predisposición a eso, no solamente criticar. Insisto, ya venimos todos los españoles, prácticamente venimos cabreados de casa, por diversos motivos. Pero hay que escuchar nuevas alternativas que nos saquen de la confusión, que nos saquen de esta situación que nos atenaza. Es que tenemos el confinamiento, es que tenemos la crisis económica, la crisis social, es que tenemos un futuro muy incierto. Y si alguien nos abre un poco la persiana y nos deja ver un poquito de luz, pues lógicamente eso tiene que enervar a la población. Por eso se pone un cajón de luz. Lo has sabido ver. Lo has sabido ver. ¿Has visto? Pues en el PSOE no lo han sabido ver. Si es que los huevos de Manolo por algún sitio tendrían que salir. Insisto, yo veo en los huevos de Manolo la cara de Indalecio y es un fenómeno fisiológico. En fin, Antonio Jesús, muchas gracias. Un placer acompañado. Y bueno, ya escucharemos esas iniciativas que ya nos ha esbozado por aquí una sola, con eso del puerto. Bueno, a ver si resulta fructuosa. Muchas gracias, José Fernández. A vosotros. Y volvemos mañana en otra edición de La Tertulia. Ya se habrá jugado el segundo tiempo, espero, de esa moción de censura y estaremos aquí para comentarlo. Saludos, amigos, y hasta mañana.